mis curiosos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con las 10 tumbas, lápidas y mausoleos más extraños que han sido descubiertos. Desde un mausoleo que supuestamente esconde una máquina del tiempo en su interior, hasta una tumba radioactiva a la que no deberías acercarte por nada del mundo. Así que se escucha curioso esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de las 10 cosas extrañas encontradas en lagos, te conté sobre un animal que encontraron en un lago de Estados Unidos que tenía un cuchillo clavado en su cabeza. ¿De casualidad te acuerdas de qué animal se trataba? Para hacerlo más divertido, acá te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir qué animal era y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En el cementerio de Graceland en Chicago, Estados Unidos, se encuentra una tumba bastante misteriosa que, según dicen, está maldita. A simple vista puedes ver una estatua de una niña sosteniendo una sombrilla. Lo único diferente es que la estatua está encerrada dentro de una estructura de vidrio. Pero no creas que solo es decorativo. Según se cuenta, la estatua está encerrada porque está maldita. Los guardias de seguridad del cementerio y otras personas de la zona aseguran que durante los días lluviosos y durante las noches, la estatua desaparece por un tiempo y luego regresa a su lugar original como si nada. Esta historia no ha sido contada una sola vez, sino varias veces. Una gran cantidad de personas aseguran haberlo visto. Con respecto a la niña que descansa en esta tumba, no hay demasiada información. Solo se sabe que su nombre era Inés y que era hija del señor y la señora Clark y que murió en el año 1880. Los informes de los guardias de seguridad de ese cementerio, así como su decoración tan peculiar, han convertido la estatua de Inés Clark en una de las tumbas más extrañas del mundo. En el cementerio de Mountain View en Canadá hay una lápida que está hecha añicos y que tiene el nombre de Walter Summerford en ella. Inicialmente no tiene nada de especial, a excepción de que está destruida, pero cuando conozcas la historia de la persona que descansa en esta tumba, te vas a sorprender. Walter Summerford es conocido como una de las personas más desafortunadas del mundo. Esto porque a lo largo de su vida recibió el impacto de 3 rayos. Sí, escuchaste bien. Este hombre tuvo la mala fortuna de ser impactado por 3 rayos y aunque terminó lastimado en cada una de esas ocasiones, sobrevivió a todas. Las posibilidades de que recibas el impacto de un rayo son de una entre 13,000. Son probabilidades realmente bajas. Tienes que tener mucha mala suerte para que eso te ocurra. Por eso el caso de Walter es tan sorprendente. No estoy seguro de las probabilidades exactas de que te caigan 3 rayos a lo largo de tu vida, pero deben ser una entre chorro 1500. Su familia creía que alguien le había arrojado una maldición y es muy probable. Hasta la fecha, nunca se ha encontrado una explicación a su caso. Lo más loco de su historia es que incluso después de morir, volvió a recibir otro impacto de un rayo. Solo que esta vez su lápida fue la que sufrió las consecuencias. Maldita basura. Benny, deja de orinarte en la tumba de este pobre hombre, ya tuvo suficiente. En el cementerio de Brompton en Londres hay un mausoleo misterioso que supuestamente esconde en su interior una máquina para viajar en el tiempo. Como puedes ver, el mausoleo tiene una puerta de acceso, pero nadie sabe dónde está la llave para abrirla y las autoridades tienen el temor de derribarla porque creen que podrían encontrar otras cosas muy perturbamadres en su interior. El nombre de este mausoleo es Mausoleo Courtois. Si visitas el cementerio de Brompton, te vas a dar cuenta que su estilo es muy diferente a las demás tumbas del cementerio. Tiene 6 metros de altura, está construido de granito, tiene un techo en forma de pirámide y la puerta de acceso está adornada con detalles egipcios. El mausoleo pertenecía a una señora de nombre Anna Courtois, una mujer de la alta sociedad londinense que falleció en el año 1849 y que al parecer le atraía mucho el tema de los antiguos egipcios. Eso de que en su interior se esconda una máquina del tiempo es porque una periodista escribió un artículo en el año 1998 asegurando que tenía información sobre este mausoleo y que es una especie de portal que tiene una máquina del tiempo en su interior. Sea verdad o no, el mausoleo Courtois tiene detalles tan extraños que no es algo que veas en todos los cementerios. En el Panteón de París se encuentra una tumba que puede ser muy peligrosa si llega a abrirse. La persona que descansa en su interior estuvo expuesta a grandes dosis de radioactividad a lo largo de su vida. Por eso, los directivos de este panteón han decidido cubrir su tumba con una capa de plomo para evitar que pueda hacerle daño a las personas que llegan a verla. La mujer que descansa aquí dentro es nada más y nada menos que Marie Curie. Ella fue una física y química polaca pionera en el campo de la radioactividad. A lo largo de su vida, esta científica estuvo expuesta a una gran cantidad de elementos nocivos para la salud. Como su cadáver sigue emanando átomos radioactivos, se colocó dentro de una tumba recubierta de plomo para evitar que se convierta en un peligro para los visitantes del panteón. Sus restos son tan tóxicos que se dice que seguirá siendo peligroso por al menos 1500 años más, así que no se puede abrir bajo ninguna circunstancia. Por eso se le considera como una de las tumbas más extrañas y curiosas que existen.
En una ciudad de Texas llamada Aurora se encuentra una tumba que tiene forma de platillo volador. No se trata de una tumba decorativa o algo por el estilo. En realidad, se dice que en ella descansan los restos de un ser de otro planeta. La historia cuenta que en el año 1897, un objeto volador no identificado y su piloto se estrellaron contra un molino de viento en esta ciudad. La gente del pueblo escuchó un gran estruendo y fueron a investigar qué era lo que ocurría. Para su sorpresa, se trataba de un objeto volador que nunca antes habían visto en su vida. A pocos metros del accidente, también encontraron a un ser con aspecto extraño al que decidieron llamar Ned el alienígena. Se supone que Ned descansa aquí, bajo esta tumba. Su historia es tan curiosa que personas de todas partes del mundo vienen acá para dejarle un recuerdo a Ned. Para corroborar esta historia, se han hecho investigaciones en el suelo de la zona y la conclusión es la misma. Hay algo o alguien enterrado en este lugar, solo que no pueden sacarlo por respeto al difunto. Este incidente ocurrió hace 125 años y su tumba sigue siendo un completo misterio. ¿A dónde vas con esa pala, Benny? Deja al extraterrestre descansar en paz, por el amor de Dios. En el cementerio de Père Lachaise, en Francia, se encuentra un impresionante mausoleo de varios metros de alto. Se trata de la tumba de una baronesa rusa que se llamaba Elizabeth Demidov. Según la leyenda, la baronesa prometió regalarle toda su fortuna a cualquiera que lograra pasar un año entero sobre su tumba. Lo único que tenías que hacer era sentarte sobre la tumba sin moverte por un año entero y toda su fortuna sería tuya. Desde que la baronesa murió en el año 1818, cientos de personas han intentado superar este desafío, pero nadie ha podido lograrlo jamás. Se dice que las personas que lo han intentado terminan viendo alucinaciones o simplemente se vuelven locas de remate. Por esa razón, el cementerio ha decidido rechazar todas las nuevas solicitudes que llegan. Incluso en la actualidad, las personas siguen enviando cartas para solicitar que se les dé acceso a la tumba para superar este reto y así hacerse con toda la riqueza de la baronesa Elizabeth. Pero no le dan permiso a nadie. Así como se ve la cosa, creo que ese dinero nunca va a ser reclamado por ninguna persona. El mausoleo de esta baronesa no solo es el más curioso de este cementerio, por su historia, también es uno de los más raros que existen. Al norte de Rusia, en la región de Osetia, hay una zona con varias estructuras que parecen pequeñas casitas, pero no son casitas. En realidad son criptas de piedra. Se trata de un antiguo cementerio que está abandonado y en una zona de difícil acceso. El nombre de este lugar es Dargavs, aunque lo conocen popularmente como la ciudad de los muertos. Llegar a este lugar requiere de un viaje de 3 horas por un peligroso y escondido camino. No es muy visitado por los locales ni mucho menos por los turistas. Como puedes ver, estás en medio de las montañas sin absolutamente nada en kilómetros a la redonda. Se dice que estas criptas son el lugar de unos 10,000 cuerpos. Hay varias teorías sobre cómo fue que llegaron hasta acá y una de las más contadas dice que este pequeño pueblo sufrió los estragos de una plaga que acabó con todos ellos hace unos 400 años. Los pocos que sobrevivieron fueron enterrando a los fallecidos en estas tumbas y se marcharon de ahí porque lo consideraron como un lugar maldito. Esa es otra razón por la que nadie quiere visitar estas tierras. Un cementerio tan alejado y con tantos cuerpos no lo encuentras en cualquier lugar de nuestro planeta. En un pequeño pueblo de Filipinas se encuentra un cementerio fuera de lo común. Se trata del cementerio colgante de la tribu Igorot. A diferencia de los cementerios convencionales, donde los muertos se entierran en el suelo, en este lugar los sarcófagos se colocan al costado de una montaña, a la vista de todos. Durante siglos, la tribu Igorot de Filipinas ha seguido esta tradición cada vez que uno de sus miembros se va de este mundo. Es uno de los pocos lugares de nuestro planeta donde se despide a los muertos de esta manera. Por esa peculiaridad, miles de personas visitan este sitio cada año para ver los sarcófagos colgantes en persona. Se dice que este ritual tiene más de 2000 años de antigüedad. Los Igorot tienen la creencia de que a mayor altura está tu ataúd del suelo, más rápido llegarás al cielo. También consideran la tierra como algo sagrado y que debe ser destinada exclusivamente para cultivos y no para enterrar a los muertos. Esta tribu no es la única que despide a sus miembros de esa manera. Se sabe de otros grupos de China e Indonesia que también lo hacen de esta forma. El cementerio colgante de Filipinas es considerado como uno de los más curiosos del mundo. Hans Rudolf Giger fue un artista gráfico y un escultor de origen suizo. Es muy reconocido en el mundo del cine porque fue el encargado de diseñar los escenarios y al monstruo de la película Alien del año 1979. Lastimosamente, Hans partió de ese mundo en el año 2014 cuando tenía 74 años de edad. Su tumba está ubicada en el cementerio de Gruyères, en Suiza. Y como no podía ser de otra manera, su lápida no es nada convencional. En ella se puede ver un diseño realizado por el propio artista. Mientras estaba con vida, Hans Giger dijo que muchos de sus diseños estaban inspirados en sus pesadillas. Gracias a su trabajo tan único, pudo dedicar su vida a grandes proyectos del mundo del cine, la televisión, la música e incluso los videojuegos. Tenía un estilo siniestro, tenebroso, pero al mismo tiempo fascinante. Y una de sus colaboraciones más recordadas por siempre será la de la película Alien, que fue todo un éxito y sigue siendo muy valorado hasta nuestros días. No por nada, Hans Giger ha sido catalogado como uno de los grandes artistas de las últimas décadas. La lápida que está ubicada sobre su tumba es una de las más curiosas que se hayan diseñado.
En medio de un estacionamiento de un cine en Estados Unidos hay una pequeña parcela que tiene una tumba en su interior. Esta tumba pertenece a una mujer de nombre Mary Ellis, que falleció en el año 1828. Seguramente te preguntas qué hace una tumba en un sitio como este, en medio de un estacionamiento de vehículos. La historia cuenta que Mary Ellis se enamoró de un hombre con el que planeaba casarse. Luego de comprometerse, su futuro esposo tuvo que partir en barco por varios meses, pero al regreso se unirían en matrimonio. El amor por su prometido era tan grande que Mary Ellis venía a este lugar todos los días para esperar a su prometido. En aquella época, en este sitio no existía ninguna construcción. Desde aquí podía ver a los barcos que llegaban al puerto. Lastimosamente, su prometido nunca llegó. Los años pasaron y ella nunca se casó. Cuando falleció, su familia decidió enterrarla aquí, en el lugar donde venía a esperar a su amado que nunca volvió. La ciudad jamás quitó su tumba para respetar los deseos de Mary Ellis, y por su ubicación tan peculiar, en medio de un estacionamiento, ahora es una de las tumbas más extrañas que existen. Y eso es todo por hoy. Estuvo bastante interesante este video, ¿no te parece? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video con curiosidades como estas, ya sabes qué hacer. La respuesta de la pregunta al inicio del video es la opción C, caimán. En julio del año 2022, en un lago ubicado en Florida, Estados Unidos, se encontró un caimán con un cuchillo clavado en su cabeza, nadando como si nada. Lastimosamente, el animal tuvo que ser sacrificado por las heridas profundas que tenía. Así como este caso, se han encontrado otras cosas extrañas en lagos de todo el mundo. Si quieres ver un video donde hablo más sobre este tema, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente.